Bien, mis hermanos, el tema que se va a hablar aquí hoy, ya muchos de ustedes saben de qué se trata, o por lo menos conocen el título del tema de lo que se va a hablar aquí hoy. Es un tema que para nosotros es un tema de enseñanza, de aprendizaje, un tema bastante espiritual, y nosotros como tal lo aceptamos, lo asimilamos más bien, pero para la iglesia adventista, para la organización, esto es una espina al dorsal de la iglesia adventista. Es un tema fuerte para ellos, y por lo tanto pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Así que todo el que quiera puede arrodillarse para orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, venimos delante de ti para adorar y glorificar tu santo, bendito y precioso nombre. Amén. Queremos, oh Dios, que tú en esta mañana puedas iluminar nuestras mentes, puedas iluminar nuestros corazones, oh Dios, y estar nosotros atentos, oh Dios, al llamado y a la amonestación que tú nos haces por medio de tu santa palabra. Amén. Permite, Padre, que nos podamos preparar de tal forma, oh Señor, que podamos nosotros tener ese grato privilegio de poder ver tu rostro cuando venga la nube de los cielos. Porque sabemos, oh Dios, que si no lo hacemos, vamos a ser consumidos por la gloria tuya. Por eso, Padre, te pedimos en esta mañana que por favor transforme nuestra vida, nuestro carácter y todo nuestro ser, porque para la gloria ahora tuya sea. Permítenos, oh Dios, adorarte como tú quieres que te adoremos y a servirte como tú quieres que te sirvamos. Más que todo, Señor, a aceptar el mensaje que tú nos envías por medio de tu palabra. Queremos escuchar tu luz, queremos escuchar tu palabra, queremos, oh Dios, vivir esa palabra. Así que te pedimos que no nos desampares y nos visites en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Antes de comenzar quería cantar un himno. Quiero cantar un himno que me gusta mucho. Mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una carga infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ve, sola y débil tu senda al seguir.
haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial, sus ondas de amor celestial. Amén. Este tema es un tema que quizás para muchos es nuevo. Quizás algunos solamente han escuchado hablar sobre el título del tema, pero no todos quizás tienen conocimiento de lo que es el meollo, la historia de este tema que se va a hablar. Y es, que ya ustedes lo saben cuál es, la escuela de Madison. La escuela de Madison. Mis hermanos, esto es, yo diría que este tema debería estarse tocando en todas las iglesias. Es más, todo adventista del séptimo día debería de conocer esta historia de Madison. Tengo un versículo aquí para leer. Se encuentra en el libro Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ese versículo, Elena White lo amplía en este libro que tenemos acá, la colección Responding a Maga. Y dice allí: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Las cosas que ¿qué? Todo lo que antes fue escrito. Que antes fue escrito. Para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué creen que Dios permitió que la raza humana repitiera la misma historia todo el tiempo? Para que los que la leyeran se la aprendieran. ¿Para qué más? ¿Alguien tiene otra contesta? No voy a cometer el mismo Ahí está la error, clave. el mismo error. Esa es la clave. Esa es la clave. Para que aprendamos de qué? De los errores que se cometen en el pasado y hacerlo mejor en el futuro. Por eso es que dice allí que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Hay otra partecita que quiero leerle. Se encuentra en este libro, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Yo llevo 2 semanas estudiando sobre este tema y solamente he estudiado, yo creo que el 5 o el 10% del mensaje que está en esta historia. Así es, hermano, bien poderoso mensaje. Ustedes van a ver en este libro, la página 168,
página 168, dice allí lo siguiente. ¿Libro? ¿Cuál es el libro, hermano? Spalding and Mark. Página 168, el segundo párrafo. Mira lo que dice la hermana White aquí. Pongan de lado a la hermana White. Pongan de lado. Nunca más citen mis palabras hasta poder obedecer la Biblia. Oye, se me caman, mis hermanos, la piel cuando ella dijo eso. Cuando se toma la Biblia y se hace vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, para formar los elementos de vuestro carácter, cuando podáis hacer esto, sabéis mejor cómo recibir algún consejo de Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, habla fuerte, hermano. Y ahorita van a ver más. No sé si el estómago de ustedes se lo va a permitir, pero tengo 2 cartas de ella que son largas, pero no creo que ustedes el estómago me vaya a permitir leerlas. Dice: pero aquí está la palabra, la preciosa palabra, exaltada ante vosotros hoy. Y no os importe más que dijo la hermana White. La hermana White dijo aquello y la hermana White dijo lo otro, sino decir: así dice el Señor de Israel, y luego hágase justo lo que el Señor Dios de Israel hace y lo que Él dice. Vamos a dar un poquito de recuento en cuanto a la historia de la educación, por comienzos de la educación dentro de la iglesia adventista. Elena White tuvo una visión allá por el 1872 acerca de la obra educativa y Dios le mostró a ella que la iglesia tenía que iniciar esta obra educativa en su medio, ¿verdad? Y por lo tanto, en una reunión de la conferencia general, ella comenzó a hablarle sobre la visión que Dios, el mensaje que Dios le había dado acerca de la educación. Esto fue para 1872. Por lo tanto, en el mensaje que Dios le había dado a ella, le dijo dónde tenía que comprar la finca para establecer allí la escuela. Y cuando le dio la información a la conferencia general y a todo el staff de la conferencia general, ellos se alegraron un montón. Dijeron: wow, qué bueno, tremenda idea, vamos a hacerlo. Y ella le dijo que compraran la finca en el campo y le especificó qué campo era que tenían que comprar, porque Dios así lo había mandado. ¿Y cuál no fue su sorpresa? Que la organización compró otro lugar que no fue el que Dios había indicado, desobedeciendo la orden de Dios. Y así ha seguido hasta nuestros días. Dios le informó a ella que
la finca tenía que ser en el campo. Y los dirigentes compraron al lado del sanatorio. Allí compraron el terreno para hacer la escuela. Y hermano, la hermana White era sentimental. Así como Jesús era sentimental también, la hermana White era sentimental. Y la hermana White lloró amargamente cuando escuchó la desobediencia de la conferencia general. Y el esposo tuvo que consolarla allí, a Elena White. Y le dijo, bueno, no te preocupes, ¿ves? Vamos a seguir con el plan. Y tuvo que consolarla por la desobediencia que había cometido la conferencia general. Pues construyeron la escuela, la cual se llamó la escuela Emanuel. Eso fue el nombre de la escuela. Entonces, el primer director que tuvo esta escuela fue de apellido Belt. Belt fue el director que inició como director de esta escuela. Ahora, Belt había sido graduado en la Universidad de Oberlin, en Ohio. Él había sido graduado allí en la Universidad de Oberlin. Y cuando fue graduado en esta universidad, y voy a explicarle algunos detallitos de esta universidad no tenía, no daba credenciales, ¿ves? Porque eso de credenciales, de tener PhD y doctorado y todas esas cosas, eso viene del Vaticano. Eso no viene de ninguna otra cosa, ni de gobierno, ni nada. Eso viene directamente del Vaticano. Los títulos de hombre. Los títulos de hombre. Todos esos títulos, de hecho, quien los otorga es Roma. E inclusive, cuando a una escuela la acreditan o la certifican, eso también tiene que ser orden del Vaticano, y son sacerdotes los que acreditan las escuelas. ¿Ves? Sí, jesuitas y de toda esa clase. Así que, mis hermanos, esto no era de Dios. Por lo tanto, Oberlin fue la universidad donde Belt se había graduado, y él no tenía bachilleratos educativos, tenía solamente los estudios. Pero como la escuela, la organización quería seguir la orden de Roma, pues tuvieron que sacar a Belt como director de esta escuela. Y pusieron a otros. Inclusive llegó el momento donde esta escuela, Emanuel, quien hoy se llama Andrews University, hubieron directores que ni siquiera eran adventistas. ¿Ves? Porque tenían que tener personas allí que tuvieran títulos de Roma. Y tuvieron que tener allí inclusive directores que no eran adventistas. De esta escuela se graduó, o sea, de la escuela de Manuel, se graduó allí Magan y Sutherland, también se graduaron allí en esta escuela de Manuel, la escuela adventista. Después ellos fundaron, o Sutherland fundó también la escuela de Walla Walla en Washington. Esa universidad también la fundó Sutherland, donde él salió de esta escuela de Emanuel, de la escuela Emanuel. En 1800
1997, cuando Sutherland y Magan y Kellogg's, entre otros más que estaban, querían hacer una reforma en la escuela de Manuel, la que hoy se llama Andrews University, y comenzaron a hacer una reforma en la escuela porque la escuela se había desviado con la educación del mundo. Por lo tanto, ellos trabajaron arduamente para cambiar y hacer una ¿cómo se le llama? Hacer que la escuela cambiara de ese sistema que tenía o que estaba enseñando. Y cuando Elena White llegó de Australia en el 1901, ella llegó de Australia, después que la habían desterrado allá en Australia, ella se unió con ellos, con Kellogg, con Magan y con Sutherland, para hacer los cambios en la escuela. Pero ¿cuál no fue su sorpresa? Que la organización no les permitió que hicieran esos cambios. Y al no permitirle que hicieran esos cambios, fue casi imposible. Por lo tanto, ella le aconsejó a Sutherland y a Magan, que son estos dos hombres. Bueno, aquí está uno de ellos. Aquí está Magan. En esta foto tienen a Magan. Este otro es Spalding, pero este es Magan que está acá. Y a Sutherland, que fueron los dos principales de esta historia, para que ellos comenzaran entonces una obra en el sur, a trabajar con los morenos, con los trigueños, pretos, negros del sur. Entonces, de allí que fueron entonces al sur de los Estados Unidos y especialmente al estado de Tennessee. Y allí en el estado de Tennessee estaba el hijo de Elena White, que estaba allí con el barco que tenía la organización, no era de la organización en sí, sino que era también de un ministerio independiente que tenía el hijo de Elena White. Vamos a corregir, que era Exxon White. Tenía ese ministerio de ayudar a la gente negra, pobre de la parte sur. Entonces ellos se fueron allá, y cuando fueron allá le pidieron a Exxon que los llevara a buscar algunas fincas para ver dónde se podría ubicar una escuela. Cuando llegaron allá, siguieron subiendo río arriba, y cuando llegaron a cierta área, fíjense cómo Dios funciona. Cuando llegaron a cierta área, el barco se le avería o se le daña. Sí, el barco se llamaba la Estrella de la Mañana, The Morning Star, así se llamaba el barco. Y cuando llegaron a un cierto lugar, de allí pues, en lo que arreglaban el barco, pues decidieron ir a ver algunas fincas. Y cuando fueron a ver las fincas, pues encontraron que había un señor que estaba vendiendo una finca. Bueno, una señora era en realidad. Sí. A ver si encuentro el nombre de ella por aquí, que lo tengo anotado. Cuando fueron a ver esta finca, que Elena White estaba con ellos,
le dijo que esa era la finca que tenían que comprar. Esa finca era una finca de 400, El nombre de ella era Ferguson. sí, eran 400, ¿cuánto que dice aquí? Y el Por no- aquí. el nombre- 414 Y acres. el nombre de ella era Ferguson. Ferguson, ese era el nombre de ella. Eran 414 acres, era esta finca que para nuestra medida acá eran más o menos unas 135 cuerdas de terreno. O sea que era bastante grande el lugar. Unas 135 cuerdas de terreno, porque más o menos 3 acres equivalen a una cuerda. Así que Magan y Sutherland como que vieron que la finca, que quizás esa no era la finca, y quisieron seguir mirando más fincas, y siguieron entonces arriba mirando más fincas, pero ninguna de las fincas que iban mirando pues convenía. Así que finalmente dijeron, bueno, si la hermana White dio el consejo, vamos a coger entonces el consejo de ella. La finca, la señora Ferguson pedía por la finca $12,000 en el momento anterior cuando había hablado con ellos, pero ahora cuando vinieron de regreso para hablar con ella, ella se echó para atrás y pidió más por la finca. Entonces pidió $13,000 por la finca. Pero finalmente Elena White, enviada por el Señor, le dio una promesa a ella. La tía de Sutherland era Driller. Ella le dijo a Driller que le ayudara a comprar la finca. Entonces dice: ¿tú crees que ya eres demasiado vieja y que sería mejor que te retirara? Si tú decides venirte con nosotros y te unes a esta obra, ella estaba allá en Michigan, y dice: si tú decides venirte con nosotros y te unes a esta obra, si cuidas a estos muchachos, a Sutherland y a Magan, y los guías en aquello que el Señor quiere que ellos hagan, entonces el Señor te renovará tu juventud. Wow. Y tú harás más en el futuro que todo lo que has hecho en el pasado. Mis hermanos, y esta señora pues ya estaba para retirarse, ya esta señora estaba mayor, y cuando ella escuchó estas palabras, cuando iban a comprar la finca, ¿Fue la hermana White que le dijo eso? sí, la hermana White le dijo eso, sí, a esta señora que era la tía Driller, que era la tía de Sutherland. Y entonces, como la finca la señora la vendía por $13,000, pues finalmente la finca fue comprada en $12,723. En eso fue comprada la finca después que hablaron con ella y todo. Pero tenían que darle un pago en los próximos días. Tenían que darle un pago de $5,000. Y estos $5,000, ahí fue cuando se lo pidieron prestado a la tía de Sutherland, en la cual pues ella como que de momento dijo que no, pero después dijo: vamos a ver la finca. Y ella bajó entonces a Nashville para ver la finca. Esta finca quedaba a 15 minutos de la ciudad de Nashville, en Tennessee. Por lo tanto, cuando ella va allá, Elena White le dice estas palabras y ella no titubeó, ¿verdad? Y prestó el dinero, o dio el dinero para comprar la finca. De paso, la hermana Nelly, ella era bien rica, tenía mucho dinero, esta señora.
Bien, finalmente esta señora accedió y apoyó a estos dos muchachos misioneros, y ella duró hasta desde el año 1844 hasta el 1938. 94 años. Duró 94 años. Más. Duró la señora. Más que White. Más, sí, mucho más que Elena White. Duró esta señora. Así que Dios verdaderamente cumplió aquella palabra del profeta, ¿verdad? Dios cumplió la palabra y le dio muchos años a esta señora. Y ella trabajó y apoyó esta escuela como nunca, como nunca. Después de allí se comenzó a trabajar. Yo quería traerle un video, no se pudo bajar el video, donde para que ustedes vieran muchas fotos de lo que era la escuela de Madison, lo que era la escuela de Madison. Y mis hermanos, es bien interesante los edificios, el sanatorio, la escuela como tal, el salón de clases, la imprenta que tenían allí, el restaurante donde comían allí ellos, las fincas donde sembraban, todo esto. La escuela de Madison iba a ser un modelo para que todas las escuelas adventistas pudieran seguir, y todas las universidades adventistas. Pero la organización no quiso seguir ese modelo, sino que lo que hizo fue atacar la escuela de Madison para que esta escuela se destruyera y no pudiera progresar. Ellos a cada momento miraban y veían a ver si en qué momento la escuela caía, y estaban pendientes a ver cuando la escuela cerraba. Pero Dios bendijo mucho a esta escuela. Amén. Elena White también hizo otra promesa. Ella le dijo a Sutherland y a Megan que si ellos la aceptaban, ella participaba como miembro de la junta directiva de esta escuela. Y quiero decirle algo, hermanos. Elena White nunca participó como miembro de una junta de ninguna iglesia y de ningún departamento de la iglesia adventista del séptimo día. Nunca. Ni de la escuela de Madison. Pero de la escuela de Madison Ahí sí. estuvo 10 años siendo miembro de la junta de la escuela de Madison. Desde el año 1904, que fue fundada, hasta el año 1914, y salió de la junta por causa de la condición, de su condición de salud. Por eso fue que ella salió. Y un año después murió la hermana Elena White, el 16 de julio del 1915 murió ella. Eso fue algo bien interesante y bien importante, porque esto deja dicho que Dios aprueba o aprobaba o aprobó el estudio de la escuela de Madison. Sí. Yo posiblemente lo mencione más adelante, no sé, pero el trabajo horrible que la asociación hacía con los miembros para que no le dieran el dinero a los Magan para que fabricaran la escuela, Sí. como ellos hacían dentro, prohibiéndole a los miembros que apoyaran y dieran dinero para ese trabajo. Eso está ahí, todo eso viene ahí.
Tremendo, hermano. Eso es terrible. Esto. Así que vemos entonces cómo es que fue fundada esta escuela. ¿Y qué era lo que se enseñaba en la escuela? Pues el propósito de esta escuela era preparar obreros para una obra en el extranjero y también en algunos otros estados donde la obra no había avanzado, o quizás donde no había ningún campo que conocieran acerca del mensaje de la verdad presente, o el mensaje de los tres ángeles. Preparar obreros. ¿Pero de qué forma? Mi hermano, allí lo único que se enseñaba era Biblia. Allí no se enseñaba a coger títulos de ninguna clase, porque eso no es aprobado por Dios. Los títulos no son aprobados por Dios. Amén. Por lo tanto, allí se preparaban jóvenes para salir al campo misionero. Ahora, algo interesante y es que en la finca, o sea, en el terreno, en la escuela de Madison, los maestros trabajaban el terreno y enseñaban a los alumnos a cómo hacerlo. No eran como hoy, ni siquiera hay. ¿Por cuánto un maestro de una universidad hoy se ensucia las uñas? Como una asada. Con una asada en la mano, sí, una pala. Allí los maestros eran los que trabajaban y mediante el trabajo de ellos enseñaban a los alumnos a cómo hacerlo. Tremendo. Así era como se enseñaba la escuela de Madison. Y ellos tenían que sustentarse, ellos tenían que sembrar para comer. Así es. Y ese trabajo duro, cuando ellos llegaran a las misiones, a las cosas que tenían que Dios había oído la iglesia, esa gente estaba preparada física, espiritualmente, para poder sobrevivir y para poder ayudar a otros. Así es. Las personas se preparaban física y espiritualmente para poder llevar este trabajo. Se le enseñaba, allí había una imprenta donde se imprimían libros para vender, para poder entonces sustentar también el colegio y como dijo la hermana, para también ellos mismos autosustentarse también de lo que ellos producían y cosechaban y todo allí. Y lo que se sembraba era para consumo de la misma escuela. Este era el plan de Dios, que Dios quería que todas las demás escuelas cogieran este modelo de la escuela de Madison. Pero lamentablemente se desvió. Hay unas citas que quiero presentarles. Dice: el Señor no coloca límites a sus obreros en algunas líneas, así como lo hacen los hombres. En la obra, los hermanos Magan y Sutherland han sido dejados a un lado innecesariamente. Se les han negado los medios económicos debido a que la organización y la gerenciamiento de la escuela Madison no fue colocada bajo el control de la asociación. Pero las razones por las cuales esta escuela no fue colocada bajo las manos de la asociación no han sido debidamente consideradas. El Señor no quiere que la obra educacional en Madison sea totalmente cambiada antes que pueda recibir todo el apoyo de nuestro pueblo. La obra
que ha sido hecha allí está aprobada por Dios. Y Él prohíbe que esta línea de trabajo sea quebrantada. El Señor continuará bendiciendo y sosteniendo los obreros mientras ellos sigan su consejo. Mis hermanos, cuando esta obra se levantó allí, como dije anteriormente, los ataques de la organización fueron feroces hacia esa escuela. En cierto momento visitaron allí a esta escuela el presidente de la conferencia general, visitó esta escuela y con ellos fueron otros más líderes de la conferencia. Cuando estos fueron allí, pues comenzaron a ver lo que se estaba haciendo en la escuela y algunos se maravillaron por el trabajo que se estaba haciendo allí y la educación que se estaba dando allí. Y finalmente había uno que no le gustó para nada. Y ese fue al presidente de la conferencia general. Actual. En ese momento, el presidente de la conferencia general en ese momento. Que era nada más que Daniels. Daniel no le gustó para nada y después de que se le explicó y todo eso, como que medio bajó la guardia un poco y después se fueron. Pero publicó un escrito donde decía allí que nadie apoyara a la escuela de Madison, ningún miembro, y que cualquier ofrenda que se diere, que los hermanos dieran a la iglesia, cualquier ofrenda que fuera a salir de ahí tenía que pasar por los canales regulares. En ningún momento lo iban a ayudar. Y prohibió inclusive que se ayudara a la escuela de Madison. Todo esto que le digo, están las citas aquí y acá. Están las citas. Y en base a esto, cuando la hermana White se enteró de esta carta, ella estaba en California, le escribió una carta bien interesante a Daniels, al presidente de la conferencia general. Y voy a leer pues quizás parte de la carta, porque es que la carta coge 2 páginas y media. Pero mis hermanos, es candela lo que ella dijo ahí. Vamos a leer aquí, dice: querido hermano Daniels, estoy enviándole algo que escribí un tiempo atrás, porque no he buscado por faltarme las fuerzas. No está extinguido el farisaísmo en el actual mundo cristiano. El Señor desea romper el curso de precisión que se ha vuelto tan firme, que ha impedido en vez de avanzar la obra. Él desea que su pueblo recuerde que existe un gran espacio sobre el cual la luz de la verdad presente ha de brillar. La sabiduría divina debe recibir abundantemente espacio en el cual trabajar. Ha de avanzar sin pedir permiso o apoyo de quienes se han autoadjudicado un poder dictatorial. En el pasado, un grupo de hombres ha preocupado
procurado mantener en sus propias manos el control de todos los recursos financieros, llegando de las iglesias. Y han usado estos medios en manera muy desproporcional, erigiendo costosos edificios donde tales edificios tan grandes no fueron necesarios, dejando los lugares pobres sin ayudas y sin aliento. Dice, ellos mismos han asumido la grave responsabilidad de retardar la obra donde la obra debiera haber sido avanzada. Ha sido dejado a unas pocas y supuestamente piadosas para decir cuáles campos deben ser trabajados y cuáles campos dejar sin trabajar. Unos pocos hombres han mantenido la verdad en canales circunscritos. Por el abrir nuevos campos exigiría dinero. Solo en esos lugares en que ellos estaban interesados han estado ellos dispuestos a invertir recursos, y al mismo tiempo en unos pocos lugares se han invertido 5 veces más en edificios. La misma cantidad de dinero usado en establecer plantas en lugares donde la verdad nunca ha sido introducida hubiera llevado a muchas almas al conocimiento del Salvador Cristo Jesús. Una pena, ¿verdad, mis hermanos? Ahora, eso no sucede hoy en día. Hoy en día no se coge dinero para hacer edificios. Hoy en día se coge dinero ¿para qué? Universidades. Hermano, lo mismo. ¿Cuánto te crees gastaron en el edificio de la Unión? 8 millones. Casi 7, 8 millones de dólares, porque 5 millones creo que costó el edificio nada más. No, La número 2 es Mayagüez. Hermanos, así es. Dice, por años, la misma ruina, la misma manera regular de trabajar se ha seguido y la obra de Dios ha sido grandemente retrasada. ¿La misma qué? Obra de Dios. No, la misma cosa, están haciendo la misma manera, la misma forma, están trabajando ellos. Dice, mire cómo le llaman, mis hermanos, los mezquinos planes que se han seguido por quienes no tenían un juicio claro y santificado, ha resultado un muestrario no aprobado por Dios. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las líneas regulares no han hecho el trabajo que Dios desea cumplir. Háganse cambios constantes mediante el reavivamiento y la reforma. Algo se ha hecho en esta línea, pero no se detenga aquí la obra. No rompase todo yugo. No, dice, no, rómpase todo yugo. Despierten los hombres al reconocimiento de una responsabilidad individual. La presente condición basta para probar a todos el que tiene el verdadero espíritu misionero que las líneas regulares pueden resultar ser un fracaso y una trampa. ¿Qué son las líneas regulares? ¿Quiénes saben qué son las líneas regulares? Para explicarlo, si no.
ordena la iglesia. La línea regular, mis hermanos, es por los canales de la iglesia. Por los canales de la iglesia, que hay que seguir por los canales de la iglesia. Pero ella le da duro a esto. Dice: demasiado poder ha sido invertido en agencias no reavivadas y sin reforma. No se permita que más egoísmo y codicia dicte el trabajo que debe hacerse para cumplir con la grande y noble comisión que Cristo ha dado a cada discípulo. Él, nuestro Señor y Maestro, nos ha dejado un ejemplo. Dios nos pide que sus misioneros demuestren su devoción al enfrentarse en monasterios o al ir en largos y dolorosos peregrinajes. No es necesario hacer esto para mostrar disposición en negarse a sí mismo. Es al trabajar por quienes Cristo murió como mostramos verdadero amor mediante humillación, sufrimiento y rechazo. Cristo compró la salvación de la raza humana. Mediante su muerte Él hizo posible que el hombre tuviera un hogar en su reino eterno. Quienes aman al Señor verán hacia el Calvario y pensarán cómo el Señor de vida y gloria puso de lado su manto real y regia corona, y vistiendo su divinidad como humanidad. Vino a este mundo todo marchitado y estropeado, con la maldición para ponerse a la cabeza de la caída raza, haciendo su ejemplo en todo, llevando todas las pruebas que a ellos les toca llevar y soportando todas las tentaciones que les toca enfrentar. Él vivió la vida del más pobre y sufrió a menudo con hambre. Las zorras tienen cueva y los pájaros tienen nidos, dijo él, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mientras contemplamos este amor divino, este maravilloso sacrificio, nos llenamos con el deseo de gastar la vida en el servicio del Redentor. Está en la carta que le está mandando, le envió ella a Daniels, al presidente de la Conferencia General. Dice: cuando el pecado es convencido y convertido, cuando el pecador es convencido y convertido, Jesús le dice: seguidme y no caminaréis en tinieblas. A cada ser humano Dios ha asignado una individualidad y un trabajo distinto. Abraham fue llamado a ir a un territorio nuevo. Él habría de ser un portavoz de la luz en los paganos. Los que creen en el Señor no han de vivir para agradarse a sí mismos. El alma de cada pecador es preciosa a la vista de Dios, y Él exige el cuidado de aquellos cuyos nombres se encuentran en los libros de la iglesia. Vemos que la mayoría de quienes han procurado hacer un comienzo en nuevas regiones, como ha hecho el hermano Shireman, han sido demasiado por los dirigentes de la obra, desanimados por los dirigentes de la obra, por temor de que necesitan dinero para la tesorería. Sin embargo, ese mismo dinero de la tesorería ha sido usado para erigir edificios imponentes, innecesarios y costosos. Si los hombres hubieran recibido la sabiduría de Dios,
ellos hubieran ejercido justicia y equidad tocante al desembolso de recursos. Todas las partes de la viña del Señor han recibido una justa porción de ayuda. El Señor bendice a los abnegados que tienen tal hambre por las almas, que están dispuestos a ir a cualquier parte. Pero en el pasado, ¿cuánto ánimo ha sido dado a tales obreros de parte de sus hermanos? Muchos de ellos han esperado hacer algo, pero no se les ha dado atención. Si los ministros hubieran dado ayuda y aliciente a estos hombres y mujeres, ellos hubieran estado haciendo el trabajo designado por el Señor. Ellos han añorado hacer algo para ayudar, pero se ha tomado tanto tiempo en recibir ánimo que muchos han entrado en otras líneas de trabajo. El Señor ha animado a quienes han comenzado por su propia cuenta a trabajar por Él, con corazones llenos de amor por las almas que están por perecer. Un verdadero espíritu misionero será impartido a quienes procuran con sinceridad conocer a Dios y a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, salid a los lugares que os sois dirigidos por el Espíritu del Señor. Trabájese con las manos para que seáis de sostén propio. Aleluya. Y al presentarse la oportunidad, proclamen el mensaje de advertencia. El Señor ha bendecido el trabajo que J.E. White ha procurado hacer en el sur. Dios conceda que no se oigan las voces que han estado tan prestas a decir que todo el dinero debe pasar por el designado canal en Battle Creek. El pueblo a quien Dios ha dado sus recursos es responsable solo ante Él. El pueblo a quien dice en su privilegio aportar ayuda directa y asistencia a las misiones se debe a la malversación de fondos, que el campo del sur no tiene mejor progreso que el actual. Yo no considero como deber de la rama sureña de nuestra obra en la publicación y manejo de libros, el estar bajo el dictado de nuestra establecida casas publicadoras, y si pueden designarse medios para reducir el costo de publicaciones y circular libros, hágase así. Tengo que decir, mi hermano, que no tengo deseo de ver el adelantamiento de la obra del sur mediante las líneas regulares. Tengo que decir, mi hermano, que no tengo deseo de ver el adelantamiento de la obra del sur mediante las líneas regulares. Cuando veo cuán fuertemente prevalece la idea de retener los métodos de manejar nuestros libros, porque lo que ha sido debe ser. No tengo corazón para recomendar que continúen las anteriores costumbres. Sinceramente, espero que se hagan cambios exitosos, pero cambios exigidos por la necesidad del caso.
tengo más para escribir, pero ahora no tengo tiempo. Firmado, Elena G. de White. El título de esta carta, la obra en la escuela de Madison, dice así lo siguiente. Página. Esta está en la página 419 de este libro. Mis hermanos, esta carta, esta que voy a leer ahora, es bastante larga, son como 3 páginas, 4 páginas. No voy a leerla que sea toda. Para que vaya a ver el video, miren, es la página 419 del libro Spalding and Meagher. Ahí comienza la carta. Vamos a escuchar algo. Dice, la obra en la escuela de Madison. Estoy leyendo el segundo párrafo de donde comienza la carta. En la obra realizándose en la escuela y entrenamiento para maestros misioneros locales y para el extranjero en Madison, Tennessee, y en las escuelas pequeñas establecidas por maestros que han sido de Madison. Tenemos una ilustración de la forma como el mensaje debe ser llevado. Yo diría a los obreros allí: sigan aprendiendo de Cristo, que nada os desaliente, estad libres en el Señor, estad libres. Se ha hecho mucho aceptable trabajo en sencillez en muchos lugares en los estados del sur. Dice, mis hermanos, en posiciones de responsabilidad, no estéis tristes por el trabajo que se está haciendo en Madison para entrenar obreros que salgan a los caminos y los vallados. Es la voluntad de Dios que esta obra se hiciera. Dejemos de criticar a los siervos de Dios y humillémonos nuestros propios corazones ante el Señor. Fortalezcamos a esta compañía para que continúe la buena obra en que están ocupados, y trabajemos para animar a otros a hacer lo mismo. Entonces será que la luz de la verdad será llevada en manera sencilla y efectiva, y una gran obra será lograda para el maestro en un corto tiempo. Cuando el Señor favorece a cualquiera de sus siervos con ventajas terrenales, es para que ellos usen esas ventajas para beneficio de la obra. Como obreros juntos con Dios, los hombres han de constantemente recordar las necesidades de impartir al pueblo el mensaje del pronto regreso de Cristo. En esto no somos dejados solo en inteligencia humana, pues ángeles de Dios están esperando animosamente para animarnos a una vida de paciencia y abnegación. Hemos de aprender a estar contentos con alimentos sencillos y ropa, para ahorrar mucho que invirtiéramos en la obra del Evangelio. El Evangelio de Cristo pide una entera consagración. Amén. El Evangelio de Cristo pide una entera consagración. El sembrador cristiano ha de salir para sembrar, pero muchos, mediante su impaciencia y contienda, están
descalificándose para trabajar. Sus letargosos sentidos no disciernen cuán débiles son sus esfuerzos y cuán fuerte es su incredulidad. Despierten ahora nuestros miembros de iglesia a sus responsabilidades y privilegios. Gasten los tales menos en la autocomplacencia e innecesario adorno. ¿Cómo dice? Innecesario. Gasten menos en nuestras propias cosas. El dinero así gastado es del Señor y es necesario para hacer una obra sagrada en su causa. Educar a los niños para la obra misionera y para llevar sus ofrendas a Dios. Despertemos a nuestra necesidad de negar al yo. Despertemos a un sentido del carácter espiritual de la obra en que profesamos estar ocupados. Yo he dicho solo poco en comparación con lo que pudiera decir sobre este tema, pero llamo a nuestros ministros, nuestros maestros, nuestros médicos a despertar del sueño y ver las oportunidades para trabajar que se encuentran a su alcance, pero que por años se han permitido que sigan sin mejorar. Nuestra falta de abnegación, nuestra reticencia en ver las necesidades de la causa en este tiempo y en responder a ellas exigen un arrepentimiento y humillación de corazón ante Dios. Es un pecado que el que conoce la verdad de Dios doble sus manos y transfiera su deber a otro. Es un pecado. Esto no lo tenemos ninguno de nosotros. Por lo menos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es lo que es un pecado? Es un pecado que alguno critique y encuentre errores en aquellos que en su manera de trabajar no cuadran exactamente con su mente. Que nadie acuse o censure a los hombres que han trabajado en Madison. En vez de quejarse del trabajo de vuestros hermanos, escudriñense vuestros propios corazones, confiesen vuestros pecados y actúese honestamente para con Dios. Amén. Condénese al yo por el trabajo que permanece sin hacer en vuestros contornos. En vez de ubicar impedimentos en el cambio de quienes están procurando lograr algo en el sur, ábrase nuestros ojos para ver que el tiempo está pasando y que hay mucho por hacer. Vale, todo el párrafo dice: no os preocupe si algunos de los recursos van directamente a quienes están tratando de hacer obra misionera en manera tranquila y efectiva. Todos los recursos no han de ser manejados por una sola agencia u organización. ¿Qué dice ahí? Todos los recursos no pueden ser manejados Por una por una corporación. organización.
Dice, existe mucho trabajo a ser realizado concienzudamente para la causa de Dios o por la causa de Dios. Ha de buscarse ayuda de toda fuente posible. Existen hombres que pueden hacer el trabajo de conseguir recursos para la causa. Y cuando estos están actuando concienzudamente en la armonía con los consejos de sus colaboradores en el campo que ellos representan, la mano de restricción no ha ponerse sobre ellos. No ha de ponerse sobre ellos. Faltó una palabrita quizás. Ciertamente ellos son obreros junto con aquel que entregó su vida para la salvación de las almas. Amén. Dice, los hermanos Sutherland y Magan debieran recibir ánimo para solicitar recursos para apoyar su trabajo. Es el privilegio de estos hermanos recibir ofrendas de cualquiera de nuestro pueblo a quien el Señor impresiona. Ellos debieran tener recursos de Dios con los cuales trabajar. La empresa Madison ha sido paralizada en el pasado, pero ahora debe ir hacia adelante. Si esta obra hubiese sido considerada en la luz correcta y hubiera sido considerada en la luz correcta, lo dice 2 veces, la hubiera recibido la ayuda que necesitaba hace tiempo, se hubiera visto un trabajo próspero en Madison. Nuestro pueblo ha de ser animado a dar de sus recursos para esta obra que está preparando alumnos en manera sensible y digna para salir a los desatendidos campos para proclamar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dirigió a los hermanos Sutherland y Magan como hombres de sanos principios para establecer una obra en el sur. Ellos han designado y planificado y sacrificado para poder llevar adelante la obra en líneas correctas, pero el trabajo ha sido grandemente atrasado. El Señor dirigió a sus siervos en la selección de una finca en Madison, y Él desea que sea administrada en líneas correctas. ¿Cuáles son las líneas correctas? Fuera de la organización, para que otros, aprendiendo de los obreros allí, puedan hacer una obra similar y conducirla en manera igual. Los hermanos Sutherland y Magan son escogidos por Dios y son fieles, y el Señor del cielo dice de ellos: tengo una obra especial para estos hombres en Madison, una obra de educar y entrenar a jóvenes y señoritas para los campos misioneros. El Espíritu del Señor estará con ellos si caminan humildemente delante de Él. Él no ha atado ni restringido los trabajos de estos hombres abnegados y sacrificados. Y quería decir algo, hermanos. Elena White le dijo a los líderes de la iglesia de Madison que nunca pusieran esa escuela bajo la orden de la organización. Wow. Nunca. ¿Y en qué año fue eso? 1904. Dijo que si lo hacían, fracasaban. Mis hermanos, en el 1960
¿cuándo? 1960. 114 años. El gobierno, el estado de Tennessee le dijo que tenían que renovar sus edificios, o sea, remodelar sus edificios. Y la escuela, como no tenía los recursos para renovar todos sus edificios, tuvo que ir a donde la conferencia general a decirle para que los ayudaran. Y la conferencia general, escuchen esto, hermanos, la conferencia general le dijo, bueno, si ustedes se afilian a nosotros, entonces nosotros pues arreglamos los edificios. Y dijeron, mira qué bueno, vamos a aplaudir, vamos, qué chévere. No hicieron más que pasar la universidad o la escuela de Madison a la conferencia general, cuando 2 años después, shut down. Cerraron la escuela de Madison en 1962. Mire, tanto así, les quiero decir a ustedes, tanto así Elena sabía y conocía bien qué iba a ser la organización, quién era la organización, que ella, todos sus escritos, sus libros, no los puso bajo la orden de la organización. Así hizo. Pero, siempre hay un pero. La White State, que es el fideicomiso de White State que controla todos los escritos de Elena White, aparentemente no tenían muchos recursos y aceptaron el sueldo, la paga de la conferencia general. Y al hacer eso, la conferencia general casi tiene control de todo lo de Elena White. O sea, tiene mitad, vamos a decirlo así, mitad de control de los escritos de Elena White. Hasta ese punto ella conocía la organización. Así que si usted está trabajando para Cristo fuera de la organización, siéntase contento y feliz porque Dios lo está guiando. Amén. Asegúrese de que no entre en su mente cosa que no sea un escrito está. Amén. Asegúrese de eso. Porque inclusive a mí mismo me envían mucho material de mensajes que utilizando el espíritu de profecía lo transversan. Pero como Dios me ha entrenado, digo yo, y no estoy exento a caer también, pero gracias a Dios que me da la fuerza y digo, yo sé en qué he creído, pues no acepto eso porque son mensajes engañosos. Asegúrese de que su mente no sea engañada. He tocado un 5 o un 10% de lo que hay escrito, de los mensajes maravillosos que están en esta historia de Madison. Pero hay otros libros que ustedes pueden conseguir. Miren, uno de los libros donde hay mucha información se llama God Beautiful Farm. God Beautiful Farm, o La Finca Maravillosa de Dios, traducido en español más o menos, ¿no? ¿Estoy bien o no? La Finca Maravillosa de Dios. Ese libro fue escrito especialmente por Sutherland, uno de los fundadores, o uno de los fundadores principales. Entre Sutherland y Maga fueron que fundaron la escuela de Madison. Pues Sutherland escribió ese libro, God Beautiful Farm. Otro libro que fue escrito por Sutherland, Study and Christian Education, estudios sobre la educación cristiana. Este libro fue escrito por Sutherland. Perdóname, el anterior no fue escrito por Sutherland, este fue escrito por Sutherland. Story and Christian Education, ese libro, la historia de la educación cristiana. Otro libro
que fue escrito por Elena White. Este lo escribe Elena White. Este es un libro que estoy mandándolo a buscar. Se llama Madison School o Escuela de Madison. Este ya está traducido al español. Yo escuché decir que ya estaba en español en internet. Escuché decir eso. Sí, pero ya voy a mandar a buscar este libro con el pastor ¿cómo se llama? Pozo, Marcos Pozo. Si baje uno en escuela de español, no se será ese mismo. Sí, Marcos Pozo. Lo está ofreciendo para todo el que lo quiera, pues lo manda a buscar con él. Y ese fue escrito por Elena White. Hay otro libro que fue escrito por Vance Ferrell. Vance Ferrell, sí, fue el que escribió este libro que está aquí. Este solamente es parte del capítulo 2 de ese libro. El libro que tiene 400 y pico de páginas. De hecho, Vance Ferrell es bien atacado por la organización. Bien atacado por la organización. El pastor Vance Ferrell tiene su ministerio independiente también. Y yo estuve contando los libros que él ha escrito. Mis hermanos, ha escrito 34 libros. 34 libros tiene escrito. Tremendas joyas de libros. Lo estuve mirando en el internet. Y escribió un libro que se llama The Broken Blueprint. Este es el capítulo 2 de ese libro nada más. The Broken Blueprint. O como decía, el sello. Los planos de Brooklyn. Sí, porque Blueprint es plano, pero habla el sello roto, me parece que es en español. The Broken Blueprint. El sello roto, si no me equivoco. Los planos rotos. Sí. Aquí está ese libro, el título de ese libro. Vamos a ver si lo veo por aquí. El título de ese libro, La marca distintiva rota. Ese es el título en español. La marca distintiva rota. Ese fue escrito por Vincent Ferrell. Tremendos libros tiene ese hombre. Consiguen algunos de ellos. Eso es para conseguir un poquito más de información acerca de Madison. Bien, ya casi estamos terminando. Dice: a Dios le hubiera agradado si mientras la escuela Madison ha estado haciendo su trabajo, otras escuelas habrían sido establecidas en diferentes partes del sur. Ningún alma debiera ser dejada en tinieblas si mediante algún medio posible pueda ser iluminada. Existe bastante terreno baldío en el sur que pudiera ser mejorado, como lo es la tierra que colinda con la escuela de Madison. El tiempo pronto llegará cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países. Los que han recibido, escuchen esto, mis hermanos, los que han recibido una educación bien redondeada tendrán la ventaja en cualquier parte donde vayan. El Señor revela sabiduría divina en así dirigir a su pueblo para el entrenamiento de sus facultades y capacidades para la obra de diseminar la verdad. Todo medio posible debiera diseñarse para establecer escuelas según el orden de Madison. Amén. Esa palabrita, orden, mis hermanos, es una ordenanza que Dios dio. Es una ordenanza. Voy a leer de nuevo. Todo medio posible debiera
diseñarse para establecer escuelas según el orden de Madison en diferentes partes del sur, dice aquí, pero puede ser de otras partes. Y quienes prestan sus recursos y su influencia para ayudar a esta obra están ayudando a la causa de Dios. Soy ilustrada a decir a quienes tienen recursos financieros de sobra: ayuden a la obra de Madison. No tienen tiempo que perder. Satanás pronto se levantará para crear impedimentos. Siga adelante la obra mientras pueda. Este es tiempo para que la debilidad sea entretejida en nuestra experiencia. No se gaste vuestro dinero en cosas innecesarias. No se gaste en revistas baldías, en literatura barata, sino tomad de vuestros recursos de sobra y decid: yo los usaré en emplear hombres y mujeres que proclamen el mensaje de la advertencia al mundo. El Señor está llamando a hombres y mujeres a que entiendan sus propios hogares y familias, en vez de velar por sus colaboradores y sus faltas, considerando con celo su salir y entrar, volcando así su atención a yo. El Señor tiene un reporte que hacer de cada alma que restringe la libertad de otro. Dios está haciendo ¿un qué? Un reporte. Existe un vigía que está tomando nota del carácter y que juzgará según lo registrado. Dios tiene un vigía escribiendo lo que cada uno de nosotros hace y dice y piensa. Revela claramente que a menos que sus corazones sean transformados, ellos nunca serán vencedores. Si no respondes a las influencias subyugadoras y santificadoras de la gracia de Dios, ellos nunca lucirán la corona de la vida. Los que desean, esto no es obligando a nadie, solamente el que desee, solamente el que desee llevar el yugo de Cristo, aceptarán la invitación. Amén. Gloria, amén. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. A todo el que marcara cierto curso para que siga su hermano, el Señor dice: no impidáis el camino. Satanás y sus emisarios están haciendo lo suficiente de este tipo de trabajo. Nos encontramos demasiado cerca del cierre de la historia terrenal para tratar de detener. Los obreros de Dios han de entrar en línea, orar juntos y consultar juntos. Y cuando resulte imposible que ellos se reúnan para consultar,
Dios instruirá mediante su Espíritu Santo a quienes sinceramente desean servirle. Amén. Firma Elena G. de White. Así que, mis hermanos, la historia de Madison es una historia que nosotros debemos de estudiarla, especialmente para este tiempo. Pero hay mucho material. Yo simplemente toqué por encimita el material que hay. Y busquen por ustedes mismos. Busquen, estudien. Este libro pueden tratar de conseguirlo. Maravilloso. Bien, mis hermanos, entonces vamos a poner de pie. Vamos a orar. Y vamos a dar por concluido esta parte. Vamos de rodillas, porque pueda. Amado Dios y Padre, nuevamente estamos delante de ti, oh Señor, agradeciéndote, oh Padre, por la historia que tú nos has dejado del pasado. Sabemos, oh Dios, que el que no mira la historia pasada, ni la escudriña, ni medita en ella, caerá en el problema, oh Dios, de volverla a repetir. Pero Padre, te agradecemos que tú has dejado mucho material escrito con relación a esta historia de la escuela de Madison. Sabemos, oh Dios, que todavía nos falta mucho por aprender. Y sabemos que tú quieres que ese sea el modelo que nosotros sigamos. Por lo tanto, oh Señor, te pedimos que por favor haga el cambio en nuestras mentes de que tenemos que ser obligatoriamente miembros de la organización adventista. Mete en nuestra mente, oh Dios, de que tenemos que ser miembros de la Canaán celestial. Amén. Ayúdanos, oh Padre, a consagrar nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como Cristo vivió en esta tierra. Que ese es el ejemplo perfecto para nuestra vida y nuestro carácter. Pues danos la fuerza para seguirlo. Y sabemos, oh Señor, que aquellos que no hagan la preparación de sus mentes, de su alma, de su carácter, no podrán ver tu rostro. Pero te pedimos, oh Dios, que por favor tú los transformes. Porque no tenemos la fuerza nosotros, ni por nosotros mismos podemos. Pero sí sabemos que tú enviaste tu Santo Espíritu para transformarnos. Pues por favor, te queremos pedir que tomes todo nuestro ser y lo ponemos a tu disposición para que tú hagas el cambio en nuestra vida. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros hoy. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.